todos ustedes por acompañarme en este momento en que tengo la posibilidad de hablar sobre un proyecto por mucho tiempo merodeado en mi cabeza, en mi imaginación, y que al paso del tiempo se fue convirtiendo en las páginas de esta novela. Yo quería escribir sobre la época del Porfiriato, tratar de entender su claroscuro, tratar de entender desde las versiones tan subjetivas que yo en mi propio ámbito familiar escuché, hasta aquellas discusiones que en mi vida universitaria me enfrentaba y que en ocasiones no se correspondían unas a otras, de tal modo que dije, quiero tener un juicio, quiero tener una verdad propia sobre este periodo que yo creo que es muy importante para nuestra historia, sobre todo después de todo el convulso siglo XIX. Y me di cuenta que había pocos archivos familiares, que había muy poca correspondencia que estuviera a la vista pública, fotografías casi en ningún lado las encontré. Llegué a la conclusión que mucho de este material lo traía yo en mi propia memoria. Por X razones me toca convivir en mi infancia con personas que pertenecían a este mundo, sea por el lado familiar o por el lado de la amistad, y yo crecí en un mundo de mayores, muy mayores. Entonces, para ellos, hablar del principio de siglo era como estar hablando de lo que había sucedido esa mañana y de lo que había sucedido hace 40 años, como si estuvieran hablando de lo que pasaría media hora después. De tal modo que traía yo en mi cabeza mucha de esta información en la que en ciertos momentos no alcanzaba yo a distinguir lo que era real de aquello que ya era producto de mi imaginación, como cuando los recuerdos nuestros llega a un punto en que no sabemos si son nuestros o si son contados y los tomamos simplemente de una conversación. Entonces, este material lo trato de convertir en algo de ficción. Dije, voy a contribuir con un libro, con una obra académica más, pero a lo mejor vía la ficción puedo tratar de dar una pequeña aportación, sobre todo en un tema que no está presente en la narrativa mexicana. Intermitencias de luz y oscuridad, gritos y silencios, como van y vienen nuestras emociones, que una mañana nos incendian y en la noche nos encallan. La vida, el mundo de los de la llave, era ese donde se enterraba a sus muertos y que ellos cambiaron por el mundo todo. Un trinchero Luis XVI y dos mesas que hacían las veces de bar, que proveía de energía y satisfacción a través del ron, whisky, vermuts y martinis, y ya al final de coñacs y bebidas espirituosas a los cientos de invitados que esa noche visitaban a la familia de la llave. Y luego la lata del francés. Hasta aprendí un poquito que me enseñó la niña Inés, su nieta, de quien fui nana. ¡Ay, qué preciosa niña! Era una niñita güera, y ojos como de miel. Edelmira sostenía que sus recuerdos eran los mismos de sus señores, y para qué quería otros. El señor de la llave había conservado la vieja costumbre familiar de hacerse cargo de quien había servido en su casa hasta su tránsito final. Las nanas de piel color tabaco, con delantal y cofia de blanco inmaculado y puro, como sus intenciones hacia esos niños que cuidaban bajo la mirada atenta de la nana Edelmira. Al menos así fue hasta que el accidentado trajín de la historia nacional amenazó con agotar la fortuna familiar, haciendo surgir entre ellos el expediente de algunos matrimonios adecuados, pero sobre todo un genio financiero que fundó el primer Banco Nacional y se convirtió en referencia obligada para todos los de la llave.
preferencia esta vez de agudeza, ingenio y sentido de la oportunidad, por su capacidad para además apoyar y financiar los primeros movimientos políticos de Porfirio Díaz. No pasó mucho tiempo, unos cuantos años, para que los aplastados se levantaran, los balazos sonaran y casi todos los del desfile salieran del país. El Automóvil Club y las demás alianzas que tenían sus contados miembros se volvieron uno. Eran las 4 de la mañana cuando, una vez liberado Bernardo Reyes, quien quedó al mando del grupo de Mondragón, se dirigió con todo el contingente hacia la penitenciaría a buscar a Félix Díaz, la otra cabeza del movimiento que ambicionaba eliminar a Madero. No mucho tiempo después, el gobierno de Huerta desbarrancó. En julio de 1914, el último intento por restablecer el antiguo régimen abortaba por las traiciones de unos y otros. Aunque sus haciendas de Morelos estaban ocupadas desde fines de 1911 por los zapatistas, otro era el caso en el Estado de México. Su hacienda de San Nicolás Eslava, con sus 10.000 metros de trojes apenas reconstruidas, sus patios coloniales y la capilla barroca ya no eran más que cenizas, y solo se reconocía, cerca de la casa, su ojo de mar, un cráter lleno de agua salada, donde justo ya no alcanzaría a jugar como sus hermanos lo habían hecho cada verano, y en cuyo centro, aseguraban los de la región y algunos de la familia, se asomaba el otro lado del mundo. Naureolín se llamó también Carmen, era hija de un general que se unió a Victoriano Huerta e inventó un cañón y un rifle de repetición y 8 proyectiles que usaron los franceses contra los alemanes. La noche del 9 de febrero de 1913, su padre, el general Mondragón, le pidió a don Fernando de la Llave que alojara por unos días a sus hijas, Carmen y María Luisa, mientras él, junto con Félix Díaz, buscaría el triunfo en la Ciudadela. En esta carta de 1928, mamá me platica horrorizada que Carmen Mondragón, mi amiga de niña, con sus trenzas claras y sus ojos maravillosos, apareció casi desnuda en un periódico, y luego le dio por llamarse Nahui o algo así y hablar con el sol. Tantos años después, en Nahui no quedaba ni su nombre completo ni la última arista de su cruz, y solo salía de su casa cuando el sol estaba en el cenit. El resto del tiempo se lo dedicaba a sus gatos. Vivía entre sombras, con las ventanas cerradas y las cortinas echadas. Volvió a oír melodías olvidadas o apenas recordadas, como una que muchos años antes tocaba un trío de guitarras desde el radio de transistores que oía Margarito mientras regaba los rosales blancos de la reja que daba paseo de la Reforma. En el ventarrón que se levantaba, justo vio aparecer, como si de un carrusel en movimiento se tratara, las figuras de muchos de los seres que habían pasado por su vida. Respiró profundamente. Pensó que solo recordando podría acomodar todas las cosas y a todos los suyos, y así luego podría olvidar. Gracias por haber tenido la paciencia de escuchar, de oír, de ver estas que son como piezas de un rompecabezas mucho más amplio que pretendo que sea la novela y que quise compartir con ustedes esta noche. Muchas gracias.